Va néixer perquè en una de les reunions de delegats, un company que avui no està aquí, que em falta, el Josep Carrera, va dir, escolta, això del 3D, que ens ho podrien ensenyar. Llavors, si hi ha algú dels nostres companys que necessita això, doncs encantats. Bueno, la gran sorpresa va ser quan vaig conèixer el doctor Garcia, em va ensenyar al laboratori i em vaig quedar acollit. És un món absolutament que desconeixia. Ho van valorar i aquí ens teniu. Llavors, us presento els dos doctors que són companys nostres, però en la branca d'enginyeria. El doctor Guillermo Reyes va graduar-se en Enginyeria Mecànica a la Universitat de Holguín, a Cuba, es va doctorar d'Enginyeria en l'UPC, ha estat director del Departament d'Enginyeria Industrial aquí, a l'IQS, fins a l'any 18, professor catedràtic des dels 17, imparteix classes de fabricació additiva i ara, segons em van dir, és vicedecà de Relacions Internacionals. El doctor García Granada va estudiar Enginyeria Industrial a l'UPC, especialitat mecànica d'estructures. Treball de fi de carrera el va fer a Bristol, treballant per la Nuclear Electric. El doctorat el va fer treballant amb Airbus per millorar la fatiga del material aeronàutic i posteriorment va treballar a EDAC, SEAT, Audi i Ingolstadt. És professor catedràtic de l'IQS des del 17 i cap del Departament d'Enginyeria aquesta des del 2018. Porta el grup de GEPI, que el que sé... Grup d'Enginyeria de Producte Industrial. Perfecte. Moltes gràcies. Aprendre, que és un món nou. Moltes gràcies. Endavant, sisplau. Gràcies. Benvingut, bona tarda. Si em permeteu, faré la presentació en castellà perquè, com haveu vist, m'he graduat a Cuba i puc parlar català, però millor si faig la presentació en castellà. Bueno, esto de fabricación aditiva, que mucha gente le llama 3D printing o impresión 3D, yo prefiero llamarle fabricación aditiva. Ahí tenéis la definición formal tomada de una norma, pero lo explicaremos de esta manera. Lo de la fabricación aditiva quiere decir que si yo tengo un modelo virtual tridimensional que no existe, solamente un dibujo en una computadora, puedo obtener una pieza física o un producto material sin necesidad de herramientas. O sea, en el mundo tradicional de transformación de plástico necesito un molde de inyección de plástico o de extrusión soplado en este caso para fabricar ese envase. En cambio, con la fabricación aditiva, sin este molde, puedo obtener el producto físicamente a partir de la computadora. Y es por eso que le llaman impresión 3D, porque así como si yo tengo un documento en un editor de texto, conecto una impresora con un cable, aprieto un botón y sale un documento impreso, pues esto, si yo tengo un dibujo en la computadora, le conecto un cable de una impresora 3D, aprieto un botón y sale un producto. Más o menos así lo entiende la gente. Como os podréis imaginar, no es tan simple, ni es siempre una impresión, pero veremos cómo va. O sea que yo necesito un dibujo tridimensional que se hace con unos programas especializados que manejamos en ingeniería. A partir de ese dibujo se convierte en un tipo de archivo que está formado por miles, millones de triángulos. Lo que hace es convertir la geometría en triángulos que se aproximen lo mejor posible a la geometría. Por eso veis que aquí solo hay un par de triángulos porque es una cara plana y no hacen falta más, pero aquí como hay superficies curvas necesita millones de triangulitos muy pequeñitos para que no se note que está aproximada la superficie con polígonos. Y luego lo que hace la tecnología es cortar con planos paralelos muy cercanos uno de otro el volumen e ir añadiendo capas de material que son del mismo espesor que la distancia entre dos planos. ¿Cómo? Veremos tecnologías para añadir. Si miramos el archivo por dentro, lo que veremos será esto. Miles, cientos de miles o millones de bloques que todos son iguales. Solamente
tienen un vector normal a la superficie y las coordenadas de las tres esquinas del triángulo. Por ejemplo, este primer triángulo de aquí, esto es el eje X, este que va hacia atrás es el eje Y y el que va hacia arriba es el eje Z. Por tanto, este triángulo tiene coordenadas 0,0, 1,0, 0,0,1 y un vector perpendicular a ese eje tendrá una componente Y negativa, o sea que sale de la pantalla. Y así cada uno de esos triángulos, y cuando lleguemos a materializarlo obtendríamos esa figura. ¿Qué tecnologías hay? Muchísimas, y yo las he agrupado en aquellas que están basadas en material en polvo, un talco, 200 nanómetros de tamaño de partícula, un talco, como el que usan para los bebés, digamos. Estas son de polvo. Si la blanca es de escayola y se puede romper muy fácilmente. Por ejemplo, escayola y eso, pues es una opción. Ahora, ¿por qué tantos nombres? Básicamente por las patentes. Por ejemplo, todas estas de aquí, las tres primeras, son aportar energía con un láser para aglutinar partículas de polvo. Y como que había una patente, pues los siguientes inventores tenían que buscar un nombre un poquito diferente para poder salvar el tema de la patente, y por eso muchas se parecen. Estas aportan energía en forma de luz o de impactos de electrones. Algunas lo que hacen, como esta de aquí, es depositar con un cabezal de impresión aglutinante que junta las partículas y las pega. Es con lo que están imprimiendo las maquetas de la Sagrada Familia hoy en día, que es la misma tecnología de la mano esa que está circulando. Y otras, como esta de aquí, que es la que ha desarrollado Hewlett Packard HP aquí en el Centro de Investigación de Sant Cugat, lo que hace es depositar un líquido sobre partículas de polvo de plástico y ese líquido lo activan con una lámpara, hace una reacción exotérmica y funde el plástico. O sea, esta de aquí y esta de aquí, concretamente son impresoras 3D porque es un cabezal de impresión imprimiendo un líquido en lugar de una tinta, pero muy parecida. Las demás, no. Están las basadas en material sólido, por ejemplo, papel de aluminio como el que utilizamos en la cocina, ponen dos capas de papel de aluminio una encima de la otra y con una ruedita que va con un sonotrodo que genera ultrasonido en el eje, frota una lámina contra la otra, se calientan tanto que se sueldan, o un hilo de plástico que lo derriten, lo meten en un tubo, le ponen una resistencia alrededor, el propio hilo de plástico que está sin fundir empuja y hace de pistón y va sacando un hilo de plástico por la boquilla que hay al final del tubo y va dibujando con un hilo de plástico fundido, veremos, hay muchas, y las basadas en líquido, que la primera de estas tecnologías fue la estereolitografía. Fijaros que es una litografía estéreo, es decir, una litografía en 3 dimensiones. El inventor fue un químico que lo que hizo fue sintonizar un polímero líquido al que le puso un fotoiniciador y buscó una longitud de onda que activara ese fotoiniciador para que iniciara una reacción de polimerización y endureciera el líquido. Entonces, la mayoría de estas son por esa tecnología. Vamos a ver entonces, así rápidamente, las tecnologías básicas. La más exitosa en industria actualmente para fabricar piezas de metal, y me diréis, ¿y qué metales? Pues hoy se fabrican piezas por estas tecnologías de acero inoxidable, de oro, de platino, de titanio, de acero, igual que las demás piezas industriales. Lo que hacen es sinterizar, eso es un proceso industrial que parte de material en polvo, aglutina el polvo y le da forma, y la energía en forma de calor que se le aporta es suficiente para que las partículas de polvo se empiecen a fundir en la superficie y hagan cuellos entre ellas, pero hay que controlar el calor porque si se sigue fundiendo, entonces se derrite y se vuelve un charco de metal líquido.
Antes de que eso pase, se deja de aportar energía. ¿Cómo se hace eso en la mayoría de procesos industriales tradicionales? Hay una cavidad que tiene la forma de la pieza, es como un molde, se echa polvo suelto de metal, se presiona con una prensa hidráulica, se comprime mucho, las partículas se quedan adheridas entre ellas por carga electrostática y por la presión que se genera entre ellas, la pieza se saca de ahí dentro, si la dejo caer al suelo se desmorona y se hace polvo otra vez, pero queda suficientemente resistente como para meterla dentro de un horno, calentarla a temperatura inferior a la temperatura de fusión del metal y se forman esos cuellos y queda suficientemente resistente. ¿Qué han hecho para hacer impresión 3D en lugar del proceso tradicional de moldear el polvo? Para evitar tener que usar un molde que cuesta mucho dinero fabricar y que limita la geometría y la complejidad geométrica de la pieza, lo que hacen es inciden con un láser en un galvanómetro, que es un espejo que se mueve así, y coge y mueve, refleja el haz de láser sobre una superficie de polvo suelto. Allí donde pase el láser, las 4 o 5 partículas que están cerca de por donde pasa este haz, que tiene 0,2 milímetros de diámetro, se pegan a lo mejor 10, 12 partículas de polvo entre ellas y como va avanzando, lo veremos en un vídeo, se van soldando y así, a base de recorrer la superficie con este haz de luz, se va formando una capa de partículas de polvo soldadas entre ellas. Luego, toda esa capa baja el espesor de una capa de la pieza, la distancia entre 2 planos, vuelven a poner polvo suelto encima, vuelven a soldar entre ellas y sueldan con la capa de abajo. Al final, el suelo donde se comenzó, el sustrato, la bandeja donde se comenzó a construir, va bajando tanto como alto tenga la pieza, queda la pieza sepultada en un pastel de polvo, aspiran el polvo que estaba suelto, lo recuperan completamente y queda ahí aislada la pieza fabricada, de metal, de plástico. La otra tecnología es la de la estereolitografía. Esto fue lo que inventó este señor en el año 86 en el garaje de su casa, como muchos inventores de estos de los Estados Unidos, un químico que con un láser logró endurecer una resina líquida con un fotoiniciador. Él usó ese principio del galvanómetro de reflejar el láser en un espejo y buscó que la resina esa solo se endureciera con la longitud de onda. El láser es monocromático, tiene una longitud de onda muy precisa y por tanto, si esa resina no se expone demasiado a la luz ambiente, porque al final en la luz ambiente hay todas las longitudes de onda, todo el espectro desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, pero si yo lo pongo en un contenedor opaco, lo protejo de la luz, dura meses y en cambio cuando pasa el láser en fracciones de segundos se endurece. Luego otros un poco más inteligentes, bueno, no más inteligentes, pero sí pudiendo evitar el desarrollo necesario de la resina, aprovecharon lo que llevan los proyectores estos. Estos proyectores llevan un dispositivo que patentó Texas Instruments que se llama Digital Mirror Device. O sea, todos los proyectores estos lo que llevan es un rectángulo hecho a base de muchos espejitos pequeñitos que se inclinan reflejando la luz o dejan de reflejar la luz, se inclinan en otra dirección para que no salga por la lente. Cuando yo hago una diapositiva donde están las letras negras, ahí hay espejitos que se han girado para no reflejar luz, donde está la otra parte se refleja luz, y los colores lo consiguen con 3 discos de rojo, verde y azul que están girando y giran a una frecuencia igual a la longitud de onda del color y solo dejan que pase un determinado color. Y la mezcla de los 3 colores da los colores que estamos viendo ahí. Pues estos, en lugar de reflejar solo un láser de 0,2 milímetros de diámetro, cogen y preparan una diapositiva entera, la lanzan contra el aparato y proyecta no un puntero de 0,2 milímetros, sino toda la diapositiva de golpe, con lo cual es mucho más rápido. Este es el que os decía, esto que está aquí en naranja serían resistencias eléctricas que calientan un hilo de plástico. Si yo cojo una bobina de hilo de plástico
de 2-3 milímetros de diámetro, hilo extruido, y lo hago pasar con 2 rodillos que tiren del hilo y lo metan dentro del tubo y lo hagan empujar como un pistón el hilo fundido, consigo que por aquí salga un hilo mucho más fino, 0,2-0,3 milímetros de diámetro, y lo voy depositando sobre una superficie plana. Luego, si muevo ese tubo sobre la superficie como si estuviese dibujando, si yo cojo el soporte que tiene la boquilla del hilo fundido y con un motor controlo traslación en un eje y con otro motor diferente controlo traslación en un eje perpendicular, combinando las 2 traslaciones interpolo casi cualquier figura en el plano. Un arco de círculo, una línea inclinada, puedo hacer lo que sea. Entonces yo dibujo un contorno, relleno entre contornos con hilo de plástico fundido, bajo eso, el espesor de una capa, dibujo encima y dibujo encima y dibujo encima y la pieza va creciendo. Y la única cosa más novedosa que ha salido últimamente es lo que desarrolló HP. HP, que es una empresa que conoce mucho de cabezales de impresión y de inyección de tinta, lo que hizo fue transformar la inyección de tinta para imprimir en papel en inyección de un líquido, en realidad 2 líquidos, un líquido que reacciona con una luz sintonizada, se vuelve exotérmico y la temperatura que genera ese líquido es suficiente para fundir. De momento lo están utilizando con poliamida 12, con poliamida 6 y con poliuretano. También imprimen otro líquido que moja la pieza allí donde no ha de reaccionar para que no haya calor, y entonces cuando la lámpara pasa, pues no se produce la reacción exotérmica porque lo que hace es diluir el primer líquido y que no llegue a hacer la reacción exotérmica. Veremos vídeo. Bueno, vamos a ver, esta fue la primera tecnología del año 86 para que veas... Uy, perdón. Perdón. Vamos a bajarlo un poco el... Bueno, es que no pondré el vídeo completo y nos dejo... Básicamente ahí veréis que hay un spot de láser azul que va sobre la superficie del líquido y veréis que el líquido se pone un poco más oscuro. Ahí donde se ha puesto oscuro, la resina se ha endurecido. Y ahora van haciendo una capa, sumergen la pieza, le ponen líquido encima, otra capa, sumergen la pieza, le ponen líquido encima, otra capa. Y así, al final, como no tenemos mucho tiempo, os muestro al final, sale pues una geometría, da igual lo compleja que sea, porque no han tenido que esculpir eso. Simplemente han dibujado secciones, miles de secciones simples, y las han pegado una con la otra. Es como si cogiésemos e imprimiésemos 2000 folios con secciones de esa figura, las recortásemos con una tijera y apilásemos las secciones con un pegamento, obtendríamos eso mismo, pero pasando mucho más trabajo. ¿Vale? Vamos a ver una de inyección de resina fotocurable, que tenemos la impresora aquí. Esta es una empresa israelí que desarrolló unos cabezales de impresión que imprimen una resina bastante fluida. Alrededor de los cabezales de impresión van unas lámparas que provocan la fotopolimerización, son unas lámparas que están sintonizadas con el fotoiniciador de la reacción, y la máquina va imprimiendo sobre una bandeja metálica capas. Ahora veréis, es una animación, pero aquí hay piezas reales hechas por esta máquina, que la tenemos aquí. Es con la que habéis visto que se ha puesto de moda esto de los alineadores de ortodoncia. Pues esto se imprime con una máquina parecida. ¿Veis? Hay un cabezal de impresión que imprime el soporte, que es el polímero más claro, y otra que imprime el modelo del plástico fuerte o más duro, que es la pieza la parte más oscura. Luego hay que disolver el soporte, porque como es un líquido, cuando yo tengo un techo entre 2 paredes,
Si no pongo un andamio debajo, cuando echo el líquido, al no haber nada, el líquido se cae, no me hace el techo. Pues necesito un andamio, luego el andamio hay que quitarlo, ¿vale? Vamos a ver cómo hemos hecho esta llave de regulación, que como veis funciona perfectamente y no está hecha como se hace tradicionalmente, con piezas que se hacen por separado y luego se ensamblan. Eso está impreso y ensamblado a la vez. Ha salido de la impresora lista para usarse. La podéis ir pasando y veréis que funciona. Ah, ya pasó, vale. Funciona muy suave. Bueno, pues esta llave, ¿cómo se imprimió? Pues lo que hicimos fue, al dibujarla, dejar suficiente holgura entre el eje de rotación del tornillo y la carcasa y entre los dientes del engranaje y los hilos de rosca del tornillo sin fin, que no se toquen. La máquina va imprimiendo un soporte, el andamio, que es esa cáscara translúcida que veis, este otro polímero más resistente, luego metemos eso en agua con sosa cáustica, pH 13, temperatura 70 grados centígrados, y un agitador elimina el soporte y queda esto funcionando. Esto es el sinterizado de polvo de plástico con un láser. No veréis aquí concretamente el láser, pero veis que el polímero se está oscureciendo por donde pasa el láser. Eso es una capa de polvo de poliamida, un talco de poliamida muy finito. Pasa un rodillo, pone una capa de polvo, el láser, el espejo mueve el láser sobre la superficie y dibuja sobre la superficie, endurece el polvo de plástico y la pieza va creciendo a base de capas y capas y capas y está escondida aquí. Luego hay que aspirar el polvo, sacar la pieza y la propia estructura de polvo compactada sirve de andamio para aguantar la pieza. Esta máquina sí que la tenemos aquí en IQS y aquí veréis un poco más el láser, lo veis ahí, el spot de láser rebotando en la superficie y cómo está endureciendo. En este caso es poliamida 12. Lo mismo se puede hacer para metal, pero en el metal hay una pequeña complicación. Ahí lo veis, veréis cuando se acerque que ahí está el dispositivo que distribuye el polvo y veis que hay una chispa que se va moviendo sobre la superficie. Eso es el láser endureciendo el metal. Fijaros que eso es el impelente de una turbina o de un compresor, depende para cómo lo hagan girar, con una geometría muy compleja. Hoy en día están haciendo palas de turbina de avión de titanio con esto. ¿Qué problema tiene? Pues que el aluminio es muy reactivo, el titanio. Si yo cojo polvo de aluminio y le aporto mucha energía en presencia de oxígeno, es una bomba, una explosión que acabó con la máquina. Entonces, esta máquina primero hay que hacer un alto vacío en la cámara, tiene un sensor, cuando detecta partes por millón de oxígeno, lo que pueden tolerar sin que haya una explosión, inyectan nitrógeno o argón, algún gas inerte que cargue la cámara y la haga segura para el trabajo, fabrican la pieza, la dejan ahí hasta que se enfríe y cuando está suficientemente fría, entonces sacan la carga, aspiran el polvo, lo vuelven a meter al vacío en un contenedor, se puede reutilizar, con lo cual uno de los mensajes de estas tecnologías, y que es una realidad, utilizan mucho menos material que otros procesos, aquí prácticamente no hay desechos, y la energía que utilizan es bastante menor. Hay muchas máquinas de estas están en un ambiente, pueden estar incluso en un ambiente doméstico, desde el punto de vista de consumo energético. Desde el punto de vista de gases y emisiones y todo esto, algunas hay que tener cuidado, por los volátiles o por el polvo ese, si hubiera un sistema de ventilación y aspira el polvo, puede ser dañino, porque lo repartiría por el sistema de climatización, por ejemplo. Hay que tener ciertos cuidados, pero es bastante controlado. Y esta es esa máquina con la que están imprimiendo la maqueta de la Sagrada Familia,
que lo que hace es mojar con agua, básicamente, un lecho de escayola, reacciona el agua con la escayola, se endurece y es la manito esta que pasamos por aquí. Esto lo desarrolló un profesor del MIT con unos alumnos, crearon un spin-off y acabaron haciendo una empresa que tuvo millones de clientes por todo el mundo, y de hecho la Sagrada Familia tiene 4 o 5 impresoras de estas. Ahora ya la compró una de las grandes empresas. Bueno, esta es una que voy a adelantar un poco el vídeo, lo que hace es proyectar un haz de electrones, porque hay materiales que reflejan mucho la luz y disipan muy rápido el calor. El cobre, ciertas aleaciones de aluminio, entonces la luz no es suficiente para sinterizarlas. Pues buscan algo que no sea luz. Cogen y aceleran un electrón, lo proyectan con mucha energía sobre la superficie, el impacto del electrón genera tanta energía que suelda las partículas que estén cerca del impacto del electrón. Y así van. Y esta máquina se utiliza para procesar titanio 6, aluminio 4, vanadio, que eso es una aleación que está reconocida por la FDA para implantar en el cuerpo humano. Con eso es lo que hacen tornillos, espigas de estas para implantar en el fémur, prótesis de cadera, todo eso lo hacen personalizado. Eso que veis ahí no es una luz, sino un haz de electrones dando golpes sobre la superficie de polvo. Y hacen una serie de piezas. Vamos a ver. Bueno. Las veremos más adelante. Esta es la de extrusión de hilo de plástico y cómo al irse moviendo va dibujando una capa de plástico fundida. Si me queréis interrumpir en algún momento, me interrumpís, porque yo empiezo a hablar de esto y me meto en mi papel de profesor y se me... Esto es un poco cómo ha evolucionado este negocio, que inicialmente era una cosa que era una curiosidad para hacer prototipos, para hacer maquetas, modelos, algún que otro juguete mal acabado, poca cosa más, era una curiosidad. Y fijaros que comenzó, se mantenía en un valle, luego comenzó a crecer, aquí vino la crisis del 2008-2009, aquí se nota, pero luego ha tenido un crecimiento exponencial, aquí está dividido entre productos y servicios, es decir, impresoras y consumibles de las impresoras y también servicios que prestan los que tienen las impresoras. Aquí veis la venta de piezas fabricadas. Estos son miles de millones, o sea, estamos hablando aquí de 5.000 millones. Esto es qué materiales se venden más y cuál es la curva de crecimiento de los consumibles de las impresoras. Lo que más se vende son resinas fotocurables, polvo de polímero para sinterizar e hilo de plástico para hacer el proceso de extrusión. Esto es cómo se implanta por regiones. Fijaros que el 40% Estados Unidos, un tercio Europa, un tercio Asia, como suele ser. Y aquí está la implantación por países dentro de, ya concretando países. Fijaros que de este 39%, casi todos Estados Unidos, y en el caso de Europa, pues Alemania 6-7 veces más que España, o Italia, Francia, muy parecidos. Y esta es la evolución, esto es 2016, 2019 más o menos estamos igual. Los Estados Unidos siguen más o menos igual. China y Japón se comen casi toda la región asiática y aquí nosotros pues seguimos estando un tercio de Italia, un tercio de Francia y Alemania sigue siendo el que más lo aplica. ¿En qué se aplican? Pues contrario a lo que piensa mucha gente cuando oye hablar de esto, que piensa que esto es un divertimento que solo sirve para hacer juguetitos y maquetas para impresionar, fijaros que un tercio ya son piezas funcionales. Un tercio son piezas que se aplican ya en industria. ¿En qué aplicaciones? Pues esto es la evolución del 2016 al 2019. Fijaros que más o menos sigue la misma distribución del pastel. ¿En qué se aplican más? Pues médico-dental, aeroespacial, vehículos de motor, industria.
Y esa es la evolución al 2019, que se ve que más o menos se mantiene. Esto es la proyección de cómo va a crecer el negocio y dónde se va a utilizar más. Fijaros que aeronáutica y médica, por una razón, un avión vale 300 millones de euros y se tarda un tiempo en hacer. O sea, un coche se hacen 2.400 al día en la fábrica de Martorell y valen 16.000, 17.000 euros. Un avión se hace 2 al mes y valen 300 millones de euros. Entonces, ahí no escatiman tanto en gastos si pueden personalizar y añadir mucho valor. Igual pasa con el sector médico. Si a mí me hacen una espiga de un implante de fémur personalizada de titanio y me lo personalizan a la anatomía de mi cuerpo, en lugar de venderme una hecha estándar para todo el mundo y yo puedo pagármelo, pues posiblemente lo quiera. Entonces, en esos sectores en que la personalización justifica el coste y no importa tanto que estas tecnologías sean más lentas que las tradicionales, se aplica más. Esto es cómo se reparten en el mercado los proveedores de tecnología. Estas dos empresas son norteamericanas. Fijaros que entre las dos tienen el 60% del mercado. Esta de aquí es una empresa alemana muy buena, pero tiene un sector muy pequeño de mercado. Y esto es uno de los temas que hace que todavía sea muy cara la tecnología y lastra la competencia porque todavía son propietarios de patentes y todavía ellos controlan el mercado. Esto es el precio de venta promedio, cómo ha ido creciendo tanto de máquinas industriales como máquinas de escritorio. Estas gráficas, esto es máquinas industriales y máquinas de escritorio. Se venden mucho y van creciendo, en coherencia con lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué problema tenemos? Los programas con los que dibujamos en ingeniería se han quedado cortos para estas tecnologías. Aquí se pueden hacer geometrías tan complejas, piezas que no son macizas y que van vacías por dentro, como esta pieza. Dibujar todo ese entramado, esa celosía, en un programa tradicional CAD lleva mucho trabajo y el ordenador tiene que ser muy potente. Entonces, los ordenadores y los software que tenemos se han quedado un poco cortos para estas tecnologías. Pero ya empieza a salir software. Eso es un proyecto que os contaré lo más rápido que pueda. Pocos competidores, con lo cual no se abaratan los precios ni de las máquinas ni de los consumibles todavía, pero se supone que sí. Lo que hablaba, los precios hiperinflados. Falta de conocimiento. Estamos graduando en las universidades profesionales que saben trabajar con las tecnologías maduras de fabricación. Esto es emergente y falta conocimiento. Nosotros aquí hemos sido pioneros. La primera tesis doctoral que se hizo en Cataluña sobre fabricación aditiva se hizo en el IQS. O sea, en esto hemos sido pioneros. Y en los 2 cursos de fabricación que tenemos se dedica un tema a estos procesos para que nuestros graduados vayan con una ventaja al mercado laboral. Bueno, estos son ejemplos de una máquina muy robusta y muy precisa de un proceso de arranque de viruta tradicional que vale 46.000 euros y una máquina mucho más vasta y poco precisa que vale 4 veces más solo porque es una impresora 3D. No se justifica. Y esto es costes de materiales. Fijaros, esto es el policarbonato. He puesto aquí las densidades para no hacer trampas con la comparación. La granza de policarbonato, 3,7 euros el kilogramo. El hilo extruido para una impresora 3D, 180 euros el kilogramo. Es decir, 48 veces el precio inflado artificialmente solo porque si quieres consumible para mi impresora, paga. Y punto. El extremo fue este líquido secreto que nos llegó con la primera impresora que compramos, que es esa con la que se está trabajando en la Sagrada Familia, que es un líquido que se llama ZB60 y nadie sabía lo que era. En la etiqueta no dice nada, ni ingredientes, ni nada. Le hicimos aquí una cromatografía y era agua destilada al 98%. Lo otro era un tensoactivo y un blanqueador óptico. Y algo para matar hongos y que no se pusiera verde. Cuando lo descubrimos, pues empezamos a poner agua desionizada aquí y ya está, ¿vale? Bueno,
¿En qué se aplica esto? Pues para hacer prototipos, porque si yo dibujo una cosa en 3D y no la toco, no me hago una idea real. Y en ingeniería, cuando tienes que mandar a fabricar un molde que te puede costar 70, 80.000 euros, no lo mandas a fabricar solo con un dibujito en una computadora. Hasta que no ves físicamente cómo quedaría aquello, no lo haces. Sirve para hacer... Esto, por ejemplo, es lo que genera los huecos de los canales de refrigeración de la culata de un motor de combustión interna. Eso es muy complicado y antes se tenía que hacer con unas cajas de madera y unos insertos donde se echaba arena y se compactaba, y ahora se puede imprimir directamente. Por ejemplo, ese molde nosotros lo probamos con un transformador de plástico y logramos moldear botellas, pues un herramental. Y piezas, aplicaciones diversas. Por ejemplo, esto es una guía quirúrgica para cortar una cabeza de un fémur. Por esa ranura entra la sierra de corte, por esos agujeros entran las brocas con las que el traumatólogo taladra, con lo cual ahora ya no hay que ser un artesano maestro, sino que hay unas guías que te guían la mano para hacer el corte preciso por donde hay que cortar. Esto lo hizo un joven que yo digo que se aprovechó mucho de haber estudiado en la ciudad de Barcelona. Este chico es un finlandés, estudió aquí en Elisava, y si miráis, esto es un banco que las patas son árboles con ramas. Digo, bueno, qué casualidad, algo de Gaudí se le pegó, ¿no? Pues se creó una empresa que se llama Freedom of Creation. Él dibuja los objetos y tiene una red de fabricantes por el mundo. Él no tiene fábricas, ni cadenas logísticas, ni almacenes. Él tiene empresas que tienen impresoras 3D por el mundo entero. Que alguien en Malasia se compra este banco, que vale 20.000 euros el banco y 8 taburetes, pues él busca a alguien en Singapur o en Japón o que tenga la máquina y le dice, oye, cuando me pague te envío un archivo por internet, tú coges el archivo, lo imprimes y se lo envías a la dirección tal. Ha cortado muchísimo las cadenas logísticas, no tiene infraestructura, no tiene fábricas, y todo lo que diseña se puede fabricar, por complejo que sea, porque da igual, la tecnología esta lo acepta. Esto es ropa hecha a base de argollas ensambladas. Cosas personalizadas, por ejemplo, esta empresa hizo mucho dinero haciendo carcasas para iPhone personalizadas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues que si yo quiero que tenga una forma u otra y no comprar la que tiene todo el mundo, o poner el nombre de mi esposa o de un hijo, o poner una flor, o poner un avatar o lo que sea, pues me la personalizan, no cuesta nada porque no hay que tener un molde para inyectar o vulcanizar. Da igual. Esto es una empresa que se dedica a personalizar motos. Estos fabrican recambios para motos y coches y yates de colección que no tienen ya proveedores de recambios. Esto fue un zapato personalizado para un deportista de élite para minimizar daños en los tobillos, hecho solo para esa persona, personalizado. Empresas que están haciendo implantes dentales, ayudas auditivas. Esto es una copa acetabular, lo que se pone aquí en la pelvis para un implante de cadera, que no solo es personalizado a la geometría de ese paciente y no de cualquier paciente, sino que además la superficie está texturizada para favorecer la osteointegración, para favorecer que crezcan ahí los tejidos biológicos mejor. O sea, tiene un valor añadido importante. Aparatos ortopédicos, implantes personalizados, y no solo el implante, sino también la plantilla con que taladrar para que quede el implante optimizado y ahorrar horas y horas de quirófano, que antes se tenía por procesos tradicionales, hay que estar adaptando eso. Y aquí ya antes tienen imágenes médicas. A partir de las imágenes médicas hacen un modelo virtual tridimensional, incluso imprimen un modelo anatómico del paciente y el cirujano ensaya antes la cirugía con el tamaño real de ese paciente, no un modelo anatómico general de los que usan para enseñar en la universidad, sino ese paciente en concreto que voy a operar, voy a ensayar con su cabeza o con su fémur o con su pelvis.
personalizaciones. Por ejemplo, este corsé se hizo para las personas que tienen escoliosis dorsolumbar, que el corsé es vistoso y no es bonito. Hacer algo que fuera un poco más cómodo, adaptado a la persona, no a cualquier persona, a base de velcro y de otros ajustadores para que se parezca al cuerpo, sino hecho para esa persona y con una cierta estética para que no sea tan malo de llevar. Piezas que no tienen que ser macizas, allí donde no hace falta que haya material, se puede eliminar el material reduciendo el coste, pudiendo poner menos consumo de combustible, etc. Esto es ese finlandés que os dije que estudió aquí en Elisava, su empresa. Cada diseño es premio del museo tal, premio del concurso de diseño tal. Este descubrió que había una tecnología que podía ayudarle a materializar sus ideas. Esa lámpara es muy difícil de inyectar en un molde de inyección. O esta otra lámpara que parece un erizo y por las puntas de las espinas sale la luz. El banco que os decía, o esta propaganda de ron, aquí vemos que es el Titanic, que va menos hielo, más ron, pues para una campaña publicitaria. En la construcción, esto fue el primer intento que yo conozco. Esto es un ingeniero industrial italiano que desarrolló una impresora modularizada que cabía en la caja de un furgón y lo que hacía era mojar con agua un mortero que buscó las propiedades del material para que tuviera un comportamiento igual que un material de construcción. Lo afinó el par líquido mortero. Esto es del tamaño de una parada de autobús, para que os hagáis una idea. Plantea un concepto muy interesante, que es hacer unas casas que no solo se integren en el paisaje, parecido al paisaje y no haya tanto impacto visual, sino que esas casas se inspiran, son biomiméticas, se inspiran en un nido de termita o un nido de hormigas. ¿Cómo es que un nido de termitas, cómo es que regula la temperatura? Entonces, son paredes con cámaras, sitios para pasar las instalaciones. Aquí hay algunos vídeos, pero como vamos un poco justo de tiempo, yo os voy a pasar solo uno. Luego, si tenéis interés, yo no tengo inconvenientes en pasaros la presentación. Aquí veréis una impresora 3D más grande que una casa que imprime, son capaces de imprimir una casa en 4 días, 5 días. Aquí veis que como va por capas se pueden poner las cajas eléctricas, se pueden poner refuerzos de acero, se pueden dejar sitios para que pasen los cables, los tubos, etc. Y, Perdón, sí. ¿qué material se utiliza? ¿Yeso o...? No, utilizan un mortero que han hecho pruebas de materiales que tiene la resistencia similar a un tabique de... Entonces, es como un gran robot de 3 dimensiones que tiene aquí un extrusor y va soltando un chorro de ese mortero, va haciendo la casa por capas y en muy poco tiempo hacen una casa. ¿Qué garantías se da con todo este tema? Bueno, Desde pequeños objetos a este tema de construcción. ¿Se da garantías aquí? A día de hoy, bueno, claro, no hay historia para saber el envejecimiento de esos materiales, por ejemplo, pero ya hay una comunidad de viviendas hecha en California, o sea, ya no una casa, una comunidad de viviendas. O estos de este primer vídeo de aquí es una empresa rusa y hace esta casa, la tienen... Yo hace años me he ido a La Vanguardia que en Holanda han hecho un puente así. Sí, hay un puente sobre un canal hecho de acero. Entonces no hay límite en cuanto a espacio. Tan grande, la impresora se puede hacer tan grande como haga falta. O sea, por ejemplo, en el caso de la construcción es mucho más rápido imprimir una casa que construirla a base de poner bloques, ladrillos o piezas prefabricadas. En el caso de una pieza mecánica industrial que se hace por troquelado o por forjado, es mucho más lento. En cuanto a materiales y tamaño, no hay problemas hoy en día ya. Pero eso lo explica a los alumnos que es como una manga pastelera.
pastelera le vas a hacer una capa, luego lo que pasa es que la boca pastelera, pues bueno, se va a poner trufa, nata o crema. Y aquí pues va a depender del material, el hecho de que se pueda juntar bien las capas, que coja su dureza y sus propiedades que tú quieres. Igual le tienes que hacer algún postproceso después, con esas piezas de sinterizado, que es que hay que ponerlas a alta temperatura para que acaben de fusionarse. O lo que hace HP, que pone el líquido y las cámaras. Os voy a enseñar Y el tema del fraguado, en el caso de estos masteros. va fraguando a tal velocidad que en un día hacen 1/3 de la casa y no se deforma la pared, y al otro día se puede seguir construyendo. O sea, en 3-4 días está la casa completa. Ha estado la parte de sintonizar los materiales con la velocidad de producción. Lo que se quiere es producir cada vez más rápido. Ha visto ese láser que al principio iba un puntero recorriendo y ahora te pasan toda una diapositiva, te hacen toda la capa a la vez. Un desarrollo de ciencia de los materiales. Sí. Os enseño el puente que decía Francesc Amaro. Esto lo desarrollaron, estos chicos los conocí yo aquí en el Poblenou, en un estudio de arquitectura que hay, son unos ingenieros rusos muy buenos. Empezaron aquí y ahora ya están en Holanda con una empresa que funciona. Se ganaron un concurso de la ciudad de Ámsterdam para hacer un puente sobre un canal. Fijaros, la animación inicial es unos robots que van construyendo el puente debajo de ellos y van caminando por el puente mientras lo construyen. Esta es la idea, ¿no? Bueno, pues aquí veis, está a velocidad real. Lo que va haciendo es como un arco de soldadura y otro arco de soldadura y otro arco de soldadura, va añadiendo capas, capas, capas. Y este es el puente ya real que, claro, no solo es que se ha hecho con esa tecnología, sino que fijaros cuánto material se ha ahorrado y solo se ha usado la energía y el material necesario para hacer la estructura. Y la geometría da igual cuán compleja sea. La geometría es realmente... Entonces, yo qué sé, como no... Ya que estamos aquí, os enseño, por ejemplo... Vamos a ver este. Esto es un estudio que hizo Airbus para ver hasta qué punto estas tecnologías de verdad eran tan buenas. O sea, Airbus veía que Boeing se estaba metiendo y empezó a preguntarse, ¿me conviene esto o no? Y dijo, bueno, como yo no quiero meter una pieza de estas en un avión, vamos a hacer una cosa. Fue a la universidad y le dijo, oye, proponedme alguna maqueta, alguna cosa, y le dijeron, mira, vamos a hacer una moto impresa, 3D, eléctrica, y ver si funciona. Y así veréis lo que cuesta dibujarla, lo que cuesta fabricarla, cuánto pesa al final, si queda bien, y cogieron un piloto y vamos a probarla. Y el vídeo va de esto. Esa es la moto impresa en 3D. Pesa 35 kilos y puede ir a 80 kilómetros por hora, eléctrica. Este es uno de los desarrolladores y un motociclista de prueba. ¿Y el material que...? El material es aluminio sinterizado. ¿Veis cómo levanta la moto como si fuera una bicicleta? Y todo el cuadro de la moto es una estructura. Aquí en el vídeo muestran cómo aquí está dibujada en una computadora. Ese es el cuadro dibujado en la computadora, no existe todavía. Estos son prototipos de plástico y esa es la sinterizadora láser que está sinterizando el aluminio. O sea, es a partir de polvo de aluminio, lo van sinterizando y fabrican todo el cuadro, luego le integran un motor eléctrico y una batería, pero bueno, claro, el coste de la moto es altísimo, pero eso fue un benchmark para Airbus para convencerse de que aquello le convenía. O, por ejemplo, otra cosa que yo digo, que en el mundo en el que vivimos y tal como está montado el consumo,
La industria de automoción no puede hacer otra cosa que hacer 2.400 coches al día para sacar beneficios y tener una red de proveedores divididos en niveles, tal como va el mundo de consumo al que estamos acostumbrados. Pero si yo le digo ahora al mundo de automoción, oye, ¿y si tardo 3 días en imprimirte el chasis del coche? Me dice, ¿estás loco si yo hago un chasis de un coche en menos de 1 hora? ¿Cómo que 3 días? Y bueno, pero ¿y si en lugar de integrar 1000 componentes y soldarlos, se imprime todo a la vez con los componentes integrados? Y esto es un experimento que hizo un laboratorio norteamericano para ver hasta qué punto este es un chasis de un coche extruido en plástico, hasta qué punto ellos ahorraban energía con esto y ese coche era fiable y podía circular. Entonces lo que hicieron fue coger un coche emblemático, bonito, para llamarla, los americanos siempre sacan partido de todo, dijeron, bueno, ya que lo vamos a hacer, pues que llame la atención, lo imprimieron 3D, la carrocería, el chasis, lo pulieron, lo pintaron y es un coche, excepto la motorización, la suspensión y algunos componentes, impreso en 3D. Ahora, tendría que haber un cambio de paradigma de toda la industria para aceptar estas ideas. Esto es emergente. Bueno, yo básicamente, como no nos queda mucho tiempo, me hice muchas expectativas, casi que preferiría explicaros, por ejemplo, desde el punto de vista económico, cuán realista podría ser pensar en que estas tecnologías vayan a tener éxito. Esto es lo que ha desarrollado HP. HP se dio cuenta que la industria quería fiabilidad, que las piezas se parecieran unas a otras y quería que fuera muy rápido repetirlas. Y desarrolló una máquina pensando en vender sus consumibles, pero que pudiera ser piezas resistentes mecánicamente, bien acabadas y que fuera muy rápido replicarlas. Y consiguieron un proceso, aquí está comparada, una pieza inyectada en poliamida en un molde y una pieza impresa por ellos. Claro, el molde vale, en este caso, 70.000 euros para hacer esta pieza. Lo que pasa es que con ese molde se replican 400.000 veces esa pieza. Y entonces el coste, cuando yo esté haciendo 400.000 piezas, es 18 céntimos la unidad. Pero si yo quiero hacer una pieza, ¿cuánto me cuesta? Por lo menos los 70.000 euros del molde, más costes indirectos, más el plástico que utilice, más. Por tanto, una pieza me va a costar 70 y pico mil euros, por lo menos. En cambio, ¿cuánto me cuesta una pieza impresa? 3,75 euros. Y hasta 20.000 piezas sale más a cuenta, hasta 19.000 sale más a cuenta imprimir con la impresora 3D que encargarse un molde de inyección. Porque además esta pieza yo la puedo personalizar, le puedo cambiar la geometría, porque no estoy atado porque pagué 70.000 euros por el molde y cualquier cambio me lo tengo que pensar mucho, ¿vale? Por ejemplo, un grupo de alumnos de aquí de IQS, os enseño un ejemplo muy bonito, que fue este. Un grupo de alumnos de IQS ya graduados se plantearon un proyecto en Alemania que era coger una cápsula de Nescafé, troquelarla para sacarle... Sabéis que las cápsulas de aluminio de Nescafé no se pueden reciclar porque llevan material orgánico dentro. Y Nespresso tiene que pagar un dineral porque esas cápsulas no son reciclables. Al no ser reciclables, paga otra tasa. Entonces, la idea era, ¿y si troquelamos la cápsula, le sacamos el café que tiene encapsulado dentro y revalorizamos la cápsula, hacemos una economía circular, lo utilizamos para hacer otra cosa? Entonces, propuso al gobierno alemán, vamos a venderlo en las escuelas, vamos a vender una prensa que troquele la cápsula, le saque el café y la convierta en anillos, colgantes, se puede hacer artesanía con ellos y así los niños juegan con las cápsulas y las transforman en un valor en lugar de tirarlas a los residuos. Y necesitaban unas pocas unidades para venderlas por los colegios. Pero hacer todo este conjunto, esa pieza solamente, el molde de eso vale más que 70.000 euros.
el molde de esto vale unos 30.000 euros. Entonces ellos decían, si yo no sé si esto va a tener éxito, ¿cómo me voy a gastar 200, 300.000 euros en moldes? Y no sé, para hacer 10 unidades, 7 unidades, 8 unidades, yo no sé si esto va a triunfar. Vinieron a vernos, el coste de todo este conjunto fue de 1.000 y pico de euros, pudieron hacer 10 unidades, vendieron el proyecto y tuvieron un premio de la Generalitat de Cataluña a jóvenes emprendedores por la idea que tuvieron. Y lo pudieron materializar. O, por ejemplo, ya que he traído la pieza, esto fue un proyecto, un trabajo de final de máster que hice con un alumno, que fue, ¿podremos hacer un mecanismo muy complejo que se imprima y se ensamble a la vez, evitando no solo tener los moldes de inyección, sino todo el proceso de ensamblaje y las máquinas para ensamblar y la larga cadena necesaria para ensamblar? Porque aquí hay cajas de bola, engranajes, discos grabados a relieve, y efectivamente esto funciona y está impreso todo en una sola pieza. Esto sale de la máquina impreso y ensamblado a la vez, con lo cual el valor añadido ya no es solo que cueste menos, sino que tiene un gran valor añadido. Sale así. Esto no lo cuento siempre, esto sale así, un pegote de andamio por todos sitios que hay que quitar luego al andamio, pero por suerte esto está hecho en ABS y ese andamio es soluble. Entonces se disuelve después de un día y pico metido en un depósito de agua caliente recirculando con pH alto, pero se disuelve. O, por ejemplo, y esto fue lo que convenció al sector de la aeronáutica, vamos a contarlo desde aquí. Por ejemplo, esta pieza es una pieza que era para conectar dos tuberías a dos alturas diferentes y se fabrica con un pegote de material que se taladra en varias direcciones para conectar y luego se taponan los agujeros que no se utilizan, y eso pesaba 20 kilos, tenía ese tamaño y tenía esas pérdidas porque aquí en las intersecciones a 90 grados en los conductos se generaban ahí pérdidas importantes hidráulicas. Se sustituyó por esta pieza que está impresa con acero inoxidable en una sinterizadora láser de acero inoxidable que pesa 1 kilogramo, 20 veces menos, un cuarto del tamaño y casi no tiene pérdidas hidráulicas. Con lo cual hay un valor añadido que no solo es cuánto cuesta. Esto es una bomba de inyección, una bomba no de inyección, una bomba de impulso, es la que saca líquido del depósito y lo lleva a la bomba de inyección, que esta es la que se hace actualmente. Se inyecta aluminio, luego se le meten taladros y se generan los canales interiores, que aquí están coloreados en otro color en el software con que se dibuja, y un grupo de investigadores optimizó las trayectorias de esos agujeros, porque aquí hay que poner un tapón, aquí hay que poner otro tapón, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y además estos conectores para las mangueras son otras piezas que hay que comprar aparte, otro inventario, otro suministrador, y optimizaron en este componente. Mucho más ligero, mucho más simple, sin tantos recambios, sin tapones. O este codo que se utilizaba para enfriar la electrónica de un avión de combate del F-18, que tenía que enfriar a 2 temperaturas y como es un codo no se puede moldear, porque no se puede desmoldear luego. Entonces había que hacerlo en tapa de arriba, tapa de abajo, separador, tornillos, el gripper que lo coge al fuselaje, 7 piezas. Y lo convirtieron en esto, impreso 3D, sinterizado láser en poliamida, y pasaron de 1.250 piezas a 130 piezas. Esto es un taburete plegable que se imprime ensamblado a la vez, como esto. Y así hay muchos ejemplos de valor añadido que no es solo es más barato. ¿Vale? Y bueno, solamente para acabar, como estamos en IQS, ¿qué hemos hecho aquí? Cuando imprimimos esa pieza de allí, esa que veis allí, que fue la primera, cometimos un gran error porque no sabíamos y pensábamos que esto era tal cual se veía en la pantalla de la computadora. Esta pieza tarda 1 día y pico en imprimirse y costó 300 y pico de euros. Y a mí se me caía el alma cuando yo vi que había quedado así. Y entonces me puse a pensar, digo,
¿cómo podemos hacer para averiguar cómo se puede hacer eso lo mejor posible? El fabricante nos decía, no te preocupes, tú coges el archivo, lo entras en la máquina y le das a esa banderita verde que lo hace todo por ti. Pero la banderita verde me hizo eso. Y entonces yo dije, no me fío ya más de la banderita verde. Pero había esta pantalla llena de parámetros y dijimos, ¿y todo esto cuál es el que hay que escoger? ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Hay tal combinatoria, hay tantas posibilidades. Y de ahí salió la primera tesis doctoral porque hicimos una primera prueba, hicimos estas dos mitades que aparentemente son iguales, pero esta la hicimos con unos parámetros y esta con esta. Aquí nos ahorramos un 15% del tiempo, un 30% del material y un 21% del coste total. Y sin embargo, esta y esta eran iguales. Entonces dijimos, la banderita verde no es muy inteligente. Y nos pusimos a averiguar en la tesis que hizo este doctorando. Nos creamos una pieza típica y la empezamos a imprimir y a ver cómo nos cambiaban los costes, los acabados, hicimos diseño de experimentos, hicimos ciencia. Y aprendimos que con ese proceso que lo que va haciendo es trazar una trayectoria con un hilo por fuera y dentro hace un relleno de capas cruzadas intentando que la pieza sea isotrópica, que aguante la misma carga en todas direcciones, lo cual no es verdad, nos dimos cuenta que si fabricábamos como la flecha roja, obteníamos esto, o eso, lo sometimos a ensayos mecánicos y obtuvimos las curvas de atrás y nos dimos cuenta que eran muy diferentes en resistencia y entonces empezamos a averiguar más, hicimos unos ensayos físicos con probetas impresas en diferentes direcciones y publicamos uno de los primeros artículos que se publicó en el mundo. Fijaros, este es el doctorando, este es un profesor del departamento, un investigador, este es el doctor García, que es especialista en cálculo, este es un especialista de materiales de la Politécnica de Cataluña, este es el actual director y yo. Ese artículo, el actual director es del área materiales y bio y tiene artículos en revistas Nature y dice que no hay un artículo más rentable que este. Pero tenemos 225 referencias externas porque fue uno de los primeros artículos que decía, ojo, que esto influye. Y entonces, para probarlo, cogimos y nos calculamos la pieza teórica con programas de cálculo de elementos finitos en los que es especialista el doctor García y lo validamos con modelos físicos y la comunidad se lo pudo creer. Además de que aportamos los datos del material, aportamos los experimentos y fue un artículo que nos ha dado mucha rentabilidad. ¿Qué más hemos hecho? Pues participamos en proyectos de varios tipos. La mayoría de impresoras las hemos comprado con proyectos, haciendo investigación y proyectos con la administración pública. Y uno de ellos, el último, fue esto es un brazo de una butaca de un vagón de tren, de una empresa de aquí, que tenía el objetivo de aligerarlo. Y le dijimos, bueno, pues, ¿qué te parece si en lugar de hacer esto, un pegote macizo, lo hacemos así por dentro? Esto está hecho así por dentro, esos huecos de ahí es para sacar el andamio de dentro. Esto en plástico para validar la geometría. Se haría de verdad sinterizado en aluminio, ¿vale? Lo ensayamos físicamente, esta es la máquina de ensayos, estas son dos cámaras que lo filman y luego convierten la deformación y las tensiones en mapas de colores que los comparamos con los cálculos numéricos que hacemos con la computadora para ver si eso se parece. Es decir, que en IQS no somos solo usuarios de estas tecnologías, sino que, como suele ser en IQS, aprendemos nosotros y transmitimos a nuestros graduados. Y como yo no quiero entretenernos más y el doctor García prometió llevaros a ver las impresoras y él tiene una sesión con padres de alumnos a continuación, yo lo voy a dejar aquí si me queréis hacer preguntas a mí, al doctor García o... Gracias. Jo no sé si vol fer preguntes, però moltes gràcies. Ens heu il·luminat un món desconegut que també hi ha molta química, vull dir, perquè sí. són els ultravioletes i totes aquestes coses, doncs, també ajuden. Gràcies.
i no sé si algú de vosaltres... Anem una mica justos de temps. Sí, Anem cap al laboratori. Això està bé de preguntar. Jo així, ara que és més fàcil que estic aquí, també podem parlar de quan va començar la pandèmia, doncs jo em vaig portar les impressores de casa i vaig fabricar pantalles, mascaretes, no? I la comunitat és una cosa increïble, no? Perquè ara la comunitat tu pots fabricar, enviar el disseny i compartir-ho perquè arribi a tothom. Vale? I en recerca, doncs, per exemple, amb l'MIT doncs, treballem, gràcies a aquest coneixement del doctor Reyes, doncs, jo al principi fabricàvem els motllurs per fer models de barrera hematoencefàlica. Vale? Havia de fabricar els motllurs per tirar la silicona, després enganxar la silicona i havia de comprar material i tirar material, perquè havia de fer-ho arrencant viruta. I allò, doncs, compra material, fes els motllurs, tira la silicona, et prova d'enganxar-ho, fes la prova amb el metge, no li agrada. Llavors jo soc l'expert en simulació. Llavors provava de trobar el model correcte de simulació. Però ara amb la impressora, jo que trigava 10 o 12 dies a fer-ho, faig i li faig 20 models diferents. Perquè abans no podia dir, faig 20 motllurs diferents, no? Per provar de tirar la silicona. Ara li faig 20 i dic, mira, a veure quin t'agrada més al metge. Això és per mi un dels grans canvis, aquestes possibilitats, i com a universitat és molt, molt interessant perquè podem jugar molt amb els químics, amb altres departaments, com els de l'enginyeria, farmàcia, etc. Ara jo diria que podem anar cap als laboratoris i allà, mentre anem, podem xerrar. Sí, no. Doctor Reyes, simplemente te confundí. Porque yo persigo, digamos, organizar otra conferencia y te pido mucho, mil perdones, porque yo te recuerdo como doctor Reyes en mi tiempo ya de final de Pero, doctor García. Sí. Además tu acento cubano te delataba, porque entonces no tenías mucho más. Y yo pensaba que el doctor tiene que ser el doctor García Granada, y el doctor García Granada está a tu derecha. Y te pido perdón, por favor. Es una confusión de la cual